Bien, amigos, como anunciamos hace un momento, está con nosotros el licenciado Omar Alejandro Pérez Rubiera. Él es el responsable, el director del Observatorio Político de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo Global. Que lo bueno, lo que debemos resaltar en esto es la juventud de este muchacho. Abogado, técnico. Aclarar una cosa, de la unidad de partidos políticos. De la unidad de partidos políticos. Nada más que del observatorio de la unidad de partidos políticos. Porque el observatorio tiene varias unidades, una de ellas es la unidad de partidos. Ya el observatorio lo dirige el doctor Valdés, un PhD en filosofía y otras ramas que nos orienta a la juventud y al ímpetu. Orión, estos señores acaban de concluir un estudio. Ellos sometieron análisis, leyes de 46 países que tienen leyes que regulan el activismo partidario. Eso acabó de salir esta semana, ya lo tienen en línea. Entonces, te lo dejo a No, a nosotros, primero felicitarte y qué bueno que gente nosotros tengamos aquí en nuestro set a muchachos, pero muchachos jóvenes, que pueden ser referentes de una juventud a quienes le presentaban muchas cosas. Hubo un artista urbano ahí que le entró a tiro en un sitio. Sí, el de siempre. Sí, y entonces es el referente. Ya, fuerte. Sí, todo el mundo quisiera tener una pistola e ir a un sitio para que lo lleve, porque entonces toda la prensa va donde él, que si se entregó, que si no se entregó, que si yo cuánto, y esa cosa. Y fue con sus colaboradores que les presentaron su respaldo, decía la nota. Es decir, que fueron para respaldarlo por la acción que hizo. Pues aquí tenemos un referente que es el que nosotros quisiéramos presentar a la sociedad. Y por tanto vamos a hablar, dime una cosa, 46 leyes ustedes referidas a partidos políticos. Sí, como hemos planteado en otra ocasión, el Observatorio Político Dominicano tiene el cometido de poner en manos de la ciudadanía herramientas de análisis. Esto es, ante un tema que se debate en la opinión pública, que reseñan los medios constantemente, no tomar posición, sino dar herramientas para que sea el ciudadano que se haga su posición. Uno de los temas más debatidos es la ley de partidos. Desde hace más de un año venimos trabajando leyes de partidos. El año pasado hicimos un pequeño libro titulado Hacia una ley de partidos en República Dominicana, que ha servido de guía a muchos encuentros de los partidos internamente, incluyendo el residente del PLD. Y con estos análisis de contenido, bueno, pues se han ayudado a establecer posiciones y a conocer mejor la realidad. En aquella ocasión fue de Iberoamérica. Recientemente, con la misma intensidad que el tema de la ley de partidos ha seguido colocándose en los medios, otras voces han dicho que la ley de partidos no viene a resolver nada, que hay otros temas que son importantes, y si bien eso es cierto, no por esto la ley de partidos no tiene importancia. Una de esas voces, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, decía, en Inglaterra y Francia no hay ley de partidos, los países europeos no hay ley de partidos, esto es el caso de Iberoamérica. Entonces dijimos, vamos a aproximarnos, volvamos a Iberoamérica, veamos en el tiempo y el espacio, pero vamos a Europa también. Y seleccionamos una muestra. Esta muestra tiene 18 de los 20 países de Iberoamérica, solamente se excluyeron Cuba y Puerto Rico por sus condiciones particulares, y los 28 países que actualmente componen la Unión Europea. Esto hace un total de 46 países. ¿Y qué descubrimos? Bueno, descubrimos que efectivamente en la mayoría de los países de Iberoamérica existe una legislación específica en torno a los partidos, diferente o separada de la legislación electoral. 10 países de Iberoamérica tienen una ley de partidos. 3 de estos países tienen una ley electoral y una ley de partidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Ecuador, que de los años 70 tiene una ley de partidos, pero en 2009 decidió hacer un código titulado... Ahí vemos el cuadro, ¿no? Sí. Sí, vamos a seguir. Bueno, sí. Aquí está la evolución por década de cómo estos 46 países fueron adoptando leyes de partidos. Como vemos, en la década del 50 o antes de la década de 1960, ningún país del mundo, y aunque este estudio aborda Europa y Iberoamérica, tengo el dato de que ningún país del mundo tenía una legislación en torno a los partidos políticos. En el 60... Es reciente entonces. Sí, es una ola reciente, una tendencia reciente. Ya veo. Venezuela en 1964 es el primer país que adopta una ley de partidos. ¿En América o en el mundo? Y le sigue Alemania.
aunque Venezuela fue el primer país que adoptó este tipo de legislación, es Alemania que le da el gran impulso a la adopción de leyes de partidos. La legislación alemana es altamente reguladora, abarca bastante aspectos de la vida política interna de los partidos y se convirtió en una referencia no solo para Europa, sino posteriormente para Iberoamérica. Entonces, ¿qué se debate en una legislación de los partidos? Cuando Europa, la mayoría de los países de la Unión Europea tienen ley de partidos, y los que no tienen una ley de partidos bajo los criterios establecidos, tienen una ley de financiamiento a la política, de financiamiento político. El elemento, perdóname que te interrumpa, el elemento relevante en esa comparación que ustedes hacen es la financiación a los partidos, o cuál es el que ustedes encuentran que puede ser común en la mayoría de esos estatutos. En nuestro estudio, el financiamiento político es una rama que puede estar incluida en los partidos, pero que suele tener leyes especiales. En el caso dominicano se está abordando el financiamiento político dentro de la ley de partidos, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, ellos tienen una ley de partidos, tienen una ley de primarias y luego tienen una ley de financiamiento político o partidario. Lo dividieron en tres. Hay quienes han sugerido que esto viabilizaría, y cito el nombre, Omar Amin, de Movimiento Patria para Todos, se me acercó. Me dijo, si se dividiera el financiamiento político de la parte de la campaña interna, de la democracia interna, quizás se avanzara más en el Congreso. Eso me lo dijo hace un año él. Quizás tenía un poco de razón, porque la complejidad del financiamiento y la transparentación del dinero a lo interno de los partidos parece ser uno de los temas que más dificulta. Como yo me voy, los alemanes, los europeos y los latinoamericanos o los iberoamericanos, ¿cómo ven el partido desde el punto de vista jurídico en esa legislación, financiamiento, primaria, todo lo demás? ¿Cómo lo ven esa legislación? Bueno, en Europa prima en mayor medida regular el financiamiento y respetar ya las decisiones internas en torno a militancia, conformación del partido, elección de candidatos. Es una cultura política diferente, ¿sí? Ya tienen más tiempo practicando la democracia. Entonces se entiende que estos aspectos tienen que ser menos regulados. Aquí vemos la evolución en este gráfico de cómo fue creciendo hasta llegar al 61%, 29 de 46 países, de países que adoptaron leyes de partidos. O sea, si tomamos solamente la Unión Europea y tomamos Iberoamérica, las leyes de partidos no son una excepción, como algunos han señalado, sino son una regla creciente, ¿no? Se va acercando a la totalidad. El Salvador faltaba sin ley de partidos, ya adoptó una ley de partidos. México no tiene ley de partidos y está discutiendo la ley de partidos. El PRD ya está presentando proyectos y dice que debe ser sancionado antes, del PRD de México me refiero, antes de las siguientes elecciones, y es más o menos lo que hemos vivido aquí. Dígame una cosa, y ese estudio abarca lo que es la efectividad de esas leyes del partido en esas naciones, porque hay quienes han planteado en forma radical que eso es innecesario. Alguien lo llegó a decir incluso que eso era un disparate, hablar de ley de partido, ¿verdad? No recuerdo quién, pero alguien dijo eso. Lo importante es saber establecer si ese levantamiento que ustedes han hecho desde la Fundación Global permite también aquilatar la importancia en materia de consolidación de la partidocracia, esas leyes de partido. El estudio no llega a análisis tan profundo de contenido. Bueno. Sin embargo, ya le puedo decir que sí se ha visto como saludable buscar regulación a los partidos, legislación a los partidos, que se adecúen al sistema político. Yeah. O sea, hay ciertamente un consenso. Ahora bien, esto no significa necesariamente que necesitemos mayor regulación a los partidos políticos. Yeah. Significa que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar regulaciones más adecuadas. Regulaciones que contribuyan, no lo logran por sí solos, indiscutiblemente, a que los partidos cumplen la función que recientemente son funciones constitucionales, como el caso dominicano, tienen los partidos políticos. Y la función de los partidos es contribuir a la formación de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana, mediante la presentación de candidatos, los representantes del pueblo. No renuncie al observatorio un contrasentido que aquí haya un esfuerzo, incluso notable en la sociedad civil fundamentalmente,
y en medios de comunicación en demeritar la vida partidaria, en incluso plantear a la población abiertamente que pudiéramos vivir mejor sin partidos, al punto de que usted oye a gente de clase media que tiene su situación económica y social estable, despreciar de forma realmente preocupante a los políticos. ¿A qué atribuye usted ese sentimiento y por qué se ha acentuado aquí? A pesar de que en la práctica los partidos políticos dominicanos son de los más estables de América Latina. Oiga, qué contrasentido. Sí, los partidos dominicanos son muy estables. Su pregunta, quizás un desconocimiento. ¿Qué hay sin partidos políticos? Preguntan los teóricos. Sin partidos políticos, mientras menos fuertes son los partidos, más personalismo hay en la política. Más, o sea, si vemos partidos clientelistas, tenemos que imaginar que si no fueran organizaciones, más clientelismo hubiera. Entonces, cuando tenemos una organización, cuando tenemos un comité político, decía Rafael Alburquerque en una actividad de la juventud del PLD, que tiende a tomar decisiones por unanimidad, yo no estoy de acuerdo con la unanimidad, pero él planteaba eso, decimos, bueno, ahí, claro, a interno siempre hay este predominio de un líder, pero hay una organización, hay toda una articulación. Exacto. En la práctica, cuando no hay partidos políticos, sucede todo lo contrario y sufre la democracia. La evidencia empírica señala que los partidos, la democracia, decía Duverger ya en los años 50, donde hay partidos políticos, o sea, la democracia solo coincide con partidos políticos, no coincide sin partidos políticos. Ese mapa que está ahí. Este es el mapa de los países de Iberoamérica que tienen leyes de partidos. Aquí no está incluido el caso de los que tienen leyes combinadas. Solamente el 50% de esos países que tienen ley de partidos. Para Centroamérica y nosotros no tenemos. Estamos básicamente entre Centroamérica y nosotros el déficit. ¿Qué indica el Aunque color Guatemala y Honduras, el verde y leyes de partidos, no están marcados, pero tienen una ley de partidos combinada en la ley electoral. Por ejemplo, El Salvador, que recientemente aprobó una ley de partidos, podría entenderse una legislación mucho más minimalista en términos de democracia interna que la ley electoral y de partidos de Guatemala o de Honduras. En Honduras te establece primarias abiertas, cerradas y obligatorias, establece la conformación de movimientos internos para la lucha por los puestos dirigenciales, etcétera. Entonces es un buen punto señalar eso. La presencia o no de leyes de partidos no es indicador suficiente de que un país haya optado por dos posturas antagónicas. Los que piensan que los partidos deben ser regulados a gran escala, una regulación maximalista, o los que piensan que los partidos deben limitar, la regulación a los partidos debe limitarse al detalle. La legislación de partidos no nos responde a esto. Si uno ve la ley de partidos de Inglaterra, verá que es una ley muy limitada en comparación con leyes de partidos de Iberoamérica o la de la Alemania. Lo que la ley de partidos no es un indicador es de que ese país se ha planteado seriamente y ha superado los retos de la voluntad y el consenso para establecerse, para darse una legislación que adecue o que contribuya a adecuar la actividad de los partidos a su sistema político. Omar Alejandro. Aquí tenemos el mapa de la Unión Europea. Las zonas verdes son los países que tienen leyes de partidos, las zonas cremas son las que no tienen leyes de partidos, y las zonas blancas son los territorios que no pertenecen a la Unión Europea oficialmente, o sea, esa gran comunidad. Debemos destacar, por ejemplo, Francia no tiene una ley de partidos propiamente dicha, bajo los criterios de nuestro estudio, pero tiene una ley de financiamiento político. O sea, tiene una ley muy amplia de financiamiento político que se llama Ley sobre Transparencia en la Vida Política. Esa ley regula al dedillo toda la actividad, todo el dinero que se utilizan los partidos a lo interno. Y empieza describiendo, por ejemplo, la formación de partidos políticos es libre. Entonces ya ahí vemos una intención de marcar el ámbito de los partidos políticos. Por lo que quiero decir, aunque haya 11 países de los 28 que no tienen ley de partidos, 9 de ellos tienen leyes de financiamiento político. Porque es la amenaza que ellos han concebido actualmente. O sea, el dinero mundialmente hay ciertas... O sea, la democracia no tiene precio, como dice Sobato, pero tiene un costo. Entonces, entender eso pone a los partidos
a merced a veces de grupos de interés muy poderosos y en caso latinoamericano, lamentablemente, del narcotráfico. Entonces es lo que esos países han Antes evitado. que el narcotráfico eran los grupos financieros los que querían dirigirlo todo. Exactamente. Sí. Ambas cosas. Te ponían hasta los candidatos presidenciales. Y ellos lo nombraban. Sí. Entonces tenemos ese caso. Omar Alejandro, una pregunta. El estudio te levanta la información, las naciones que tienen ley de partidos. Incluye también lo que son los alcances de las legislaciones en cada uno de los países incluidos. No, hacemos referencias, Okay. tomamos algunos casos de ejemplo. Sí. Porque es bueno señalar que el observatorio tiene la intención de tomar una realidad, buscar un marco teórico que sirva como cristal para interpretarla y dar información sucinta que las personas puedan digerir rápidamente. Y luego seguimos generando. Posteriormente ahora ya haremos análisis de contenido donde veremos alcance. Pero el estudio referencia varios análisis que sí han ido a esos aspectos de alcance de la legislación. Una cita del estudio es una cita de los años 70 de Maurice Duverger. Duverger decía en 1970, en el Parlamento, la cita no es exacta, pero en el Parlamento, el partido minoritario no tiene que temer a las vejaciones o ataques, persecuciones de la mayoría. Sabe que podrá levantar su voz sin ningún miedo. En el Parlamento. En el Parlamento. Esto no está garantizado por ninguna institución. Nosotros sabemos que el common law no hay ni siquiera una constitución unificada, un código. No está garantizado por ninguna institución, por ninguna regla. Esto está garantizado por el sentimiento de libertad que abriga el pueblo inglés. Se incluye en el análisis de esta cita. ¿Por qué? Porque al hablar de sentimientos de libertad, obviamente Duverger se refería a la cultura política del pueblo inglés, a los valores políticos, al entendimiento de lo que es el disenso, el consenso. Y cómo se lograba en Inglaterra, lo que en muchos sitios no se lograba, sin tener una legislación particular, se lograba precisamente por la cultura política. Entonces, poner alta regulación, baja regulación, depende mucho de las realidades que tenemos. Recientemente se me preguntaba si estamos listos para una ley de partidos. Y cuando se pregunta si estamos listos para una ley de partidos, se está preguntando si los políticos están listos, los políticos de profesión, los miembros de los partidos, los dirigentes de los partidos, pero también si el pueblo militante está listo para una ley de partidos. Porque la cultura clientelista, por ejemplo, no es solamente propia de los dirigentes partidarios. No, hay una realidad política. Una demanda de clientelismo. Hay una demanda Omar de Alejandro, claro. En esto es que también muchas veces en el debate se pierde de vista tomar en cuenta la cultura política dominicana. En el caso dominicano, que aquí regularmente hay algunos de los actores en el debate que persisten en tratar de hacer copias de otros países para tratar de introducirlo en la República Dominicana sin tomar en cuenta lo que es precisamente la cultura, la tradición dominicana. Exactamente, y a eso sí nos referimos en el estudio, porque ante la pregunta yo decía, bueno, tenemos dos opciones: esperar a que por obra y gracia estemos listos y a que la legislación que nos impongan nos resulte cómoda, o buscar una legislación que gradualmente nos vaya preparando, nos vaya ayudando a estar listos a modelos más restringidos, y cuando eso pase, quizá la legislación ni sea necesaria, pero ahora realmente necesitamos. El transfugismo, la forma de combatir el transfugismo es mediante ese tipo de ley, o puede hacerse de otra forma. Yo pienso que la ley debe tener previsiones. No pienso que debe dársele, en mi opinión, esto es una opinión, la titularidad de los cargos a los partidos políticos. Yo pienso que el cargo debe permanecer al oficial electo. El dirigente que ha sido electo, yo pienso que debe mantener su cargo. Pero venga acá. Contrario a lo que pasa en Brasil. Pero pienso que sí hay herramientas que impiden el transfugismo. Por ejemplo, un oficial electo que desiste del cargo no pueda presentarse en otro partido a la reelección, un diputado. Es una medida, por ejemplo, que hace pensar, ya te obliga a la fidelidad al partido que te llevó a la posición. Pero hay una situación, o sea, ahí está en no tomar en oye cuenta. Ese cuadro, ¿eh? Sí, pero oye esto, ahí está, Omar, lo que se encuentra, el cuadro, de tú no tomar en cuenta tu realidad. Por ejemplo, si haces eso en República Dominicana, tú vas a entrar en
en confrontación con nuestro ordenamiento constitucional. Sí, porque ese ciudadano fue electo, o esa ciudadana fue electa. Entonces no hay manera de usted violentar ese derecho, porque ha sido de los ciudadanos que lo han decidido. Claro, usted dice que si se declara la titularidad del cargo. Sí, o sea que... O sea, yo no estoy de acuerdo con sí. eso. Ahora sí entiendo que debe haber medidas, ya que, y ver cómo no chocan con la realidad constitucional, como bien usted dice, para que el transfugismo se evite. Sí. O sea, el transfugismo le hace daño a la imagen de los... Sí. El transfugismo es el paso de un partido a otro por pura voluntad. Sí. Dígame una cosa, joven, mire, usted sabe, es una apelación que hace en forma constante la oposición, que viene diciendo desde hace un buen tiempo, en forma equivocada, digo yo, que se está fomentando y que en el país una especie de, o sea, de movimiento hacia un partido único en la República Dominicana. Entonces, en el marco de este levantamiento que se ha hecho y de lo que significa una ley de partidos políticos, ¿qué piensan ustedes allá con relación a lo de partido único y a la, porque ellos ven en este instrumento una forma de evitar lo que ellos alegan es un objetivo del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso muy particular, pero mediante una verdadera, dicen, legislación como la que se persigue, de ley de partido político? Exacto, o sea, la oposición se plantea la ley de partidos políticos como una forma de impedir que el PLD sea partido único. O sea, y la inhabilidad de la oposición parece cubrirse. ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo han reflexionado en algún momento? Yo pienso que, obviamente, ya establecí un análisis anterior, que en República Dominicana no existe un partido único ni se asemeja a una situación de partido único. Sí, eso lo analizamos aquí. Eso lo analizamos aquí, tiempo, con mucho. Pero pienso que la ley de partidos, si bien haría más equitativa la competencia entre el partido oficial de turno y el partido de oposición, entre partidos minoritarios aliados a los grandes y partidos minoritarios con vocación independiente, ahí afectaría la cultura, el manejo político, llevaría buenas prácticas, tanto al partido oficial como al mayor partido de oposición. No creo que en esos términos favorezca a uno o a otro. Y pienso que la situación del partido de oposición debe buscarse en la propia historia de ese partido y los contextos diferentes. No quisiera meterme muy profundo, pero yo siempre recomiendo estudiar febrero de 1990, las convenciones paralelas que se llevaron en el PRD en esa época. Es algo poco abordado en los libros, no sé por qué no ha sido tratado. La posición de José Rafael Abinadel, la posición de Jacobo, bueno, Jacobo sí ha recogido un poco, y la posición de Peña Gómez, que termina buscando a Ángel Miolán para celebrar una convención y logra ciertamente termina con el dominio del PRD y en el 94 ya vuelve con un PRD fortalecido. En un artículo del presidente Fernández, en su columna del Listín Diario, ahora mismo no recuerdo el título, él hablaba de los ciclos. Hoy se habla de partido único, sin embargo, el PRD tuvo mayoría abrumadora en el 98 y la tuvo en 2002. O sea, fue gobierno con mayoría, en aquellos momentos tuvo mayoría 2 veces consecutivas, mayoría legislativa, y no se habló de esto. Hay unas condiciones endógenas en el partido, en el PRD, que son propias de eso, opino. Es mi opinión. Muy bien. Sí, pero debiéramos insistir un poquito más en el tema, porque la verdad es que si hay mucho temor, sea en la clase media y profesional dominicana, que por cierto es muy influyente, es sorprendente, es un análisis que deberá hacerse en otro ambiente, pero es sorprendente lo mucho que influye la clase media en la formación de ideas en la República Dominicana. Saben comunicarse, son educados, accesan a los medios. Accesan a los medios. Sí. Entonces, son los que crean las grandes corrientes de opinión. Y en esas clases medias existe el verdadero temor de que el PLD, si no está representado, si están dentro del PLD, eso no le preocupa. Pero si están fuera del PLD, que el PLD se instituya en fuerza hegemónica y por mucho tiempo. Porque usted sabe muy bien cuál es el problema. Es que le cierra el paso al ascenso social a quienes pretenden, por vía de la política, subir socialmente. Sí, existe la preocupación. Ahora bien, no creo
que en el contexto de democracia dominicano sea sostenible. Si realmente llegara a pasar, primera vez que abordo el tema, Sí. que el PRD desaparece, pongámoslo que desaparece, se habla de que la democracia dominicana está en peligro, pero no, del PLD salieran nuevas opciones. Es lo que pasó en Japón, o sea, los países que tuvieron un partido predominante. Los que agotaron una oposición por inhábil y no pudo resistir bien la influencia de un partido mayoritario. Ese partido mayoritario termina por adoptar la misma tendencia que debió haber adoptado la oposición y crea las propias respuestas dentro de... respuestas. Es lo que entiendo yo en un escenario eventual que terminaría pasando. Eso es lo que ha pasado en muchos países. Es lo que ha pasado. Porque ya ahora mismo se habla de que el PLD, a veces se percibe que el PLD tiene las elecciones de 2016, la presidencia garantizada, y que con cualquier candidato se gana. Sí. Y esto genera un sinnúmero de intereses, un sinnúmero de grupos dentro del PLD que terminarían, en falta de oposición, generando una respuesta. Ahora, la democracia como sistema político no está garantizada, no peligra, en mi opinión, por el PRD y la mayoría del PLD. El 90... o sea que de persistir este cuadro, la democracia no está en peligro. Ahora bien, sí, lo que puede estar en crisis, porque la democracia tiene varios elementos. La democracia está compuesta, el sistema democrático está compuesto por un Estado que tiene un sistema económico, un sistema político y dentro del sistema político un sistema de partidos, un sistema electoral, una sociedad civil. Entonces, sí va a estar, lo veo así, una crisis del sistema de partidos, no como estabilidad, o sea, no necesariamente como que tenemos partidos débiles, porque el PRD existe. El PRD, la oposición, la estructuración de la oposición existe. O sea, ellos tienen una crisis interna que la han tenido varias veces y que en 90 lo llevó a sacar un 20%, porque Jacobo se llevó un 7 punto y pico por ciento, y que después en 94 prácticamente gana las elecciones. Entonces, lo que sí afectaría el sistema político, un componente de la democracia, el sistema de partidos, es que no haya una oposición. O sea, eso sí es peligroso, que no haya una oposición. Pero no es una crisis de partido único. ¿Y cuál es el problema de traer partido único? Es que se utiliza un término de ciencia política para asumir que como estamos a ese concepto en ciencia política en sentido estricto, tiene unos efectos y por ende es la desaparición de la democracia liberal, se utiliza estrictamente, pero cuando tú cuestionas a las personas que lo utilizan, es metafórico. Y fue lo que pasó con el estudio que se hizo en Washington, que se preguntaba, ¿se está convirtiendo República Dominicana en un estado de partido único? Nosotros nos comunicamos con el autor, le mandamos nuestro análisis, y él respondió en ese momento, no, era retórico. Era retórico, sí. Palabras al aire. Entonces, yo vi un programa que se hizo en la Z, por ejemplo, en Sabios de la Z, y no lo pude oír, perdón, tuve que buscar la grabación, porque estaba curioso de ver otras posturas teóricas que me toman el concepto de sentido estricto y que, bueno, como es en sentido real, no metafórico, no alegórico, no retórico, ver cuáles son las consecuencias que se proyectan. Pero cuando veo el programa, veo, inclusive los sociólogos que estaban ahí, estaban hablando en sentido metafórico. En ningún momento se delimitó lo que era un partido único. Entonces, en República Dominicana todavía al sistema de partidos le falta constituirse realmente en un sistema de partido predominante. Y autores como Sartori, el más prestigioso de los autores que abordan el sistema de partidos y la democracia, dicen, un sistema predominante es un tema competitivo, puede convivir con la democracia. O sea, lo que la democracia no puede tener es un sistema de partidos donde no haya competencia legítima. Ni instituciones. Ni instituciones. Ahora bien, República Dominicana, un indicador necesita que el PLD tenga una mayoría abrumadora todavía en las siguientes elecciones y nos podemos plantear que hubo un partido predominante. Ahora Japón tuvo un partido predominante por un periodo casi parecido al de México. ¿Y qué pasó en Japón? Tuvo altos indicadores de democracia. Entonces, obviamente, el partido oficial, el PLD, desea ser un partido predominante, no hegemónico, en términos de Sartori, por ejemplo, no hegemónico. O sea, porque ahí sí sufriría la democracia, como sufrió en parte la democracia mexicana, pero sí predominante. Y los partidos de oposición quieren evitarlo, es innatural porque es un sistema competitivo. Ahora, decir que el predominio es hegemonía
en términos de ciencia política o que es partido único, es no, confundido. Omar Alejandro, pero se nos agota el tiempo. la importancia del estudio Pero es interesante. Es interesante. Y ojalá ustedes pudieran abordar un tema tan interesante como es el partido único en República Dominicana, porque fíjese qué ocurre. A mí me llama la atención siempre de los hacedores de opinión que tienen espacios importantes en el debate de hoy, que le hablan el peligro del partido único. Si usted toma la historia dominicana, usted se va a encontrar con figuras preponderantes. Por ejemplo, hoy se cumple 170 años, que estaba en el campo de batalla Pedro Santana. Pedro Santana se convierte en un caudillo político y militar por situaciones especiales. Pero al poco tiempo surge la figura de Buenaventura Báez. Y entonces usted se va a encontrar que Buenaventura Báez y Pedro Santana fueron adversarios que protagonizaron un tiempo hasta el momento que muere Santana, por cierto, joven, más joven que Buenaventura. Y el único caso, partido único, Trujillo, cuando disuelven la Junta, no hay Junta Electoral, la oposición tiene que salir huyendo porque no le garantizan el espacio. Único caso. Entonces, en un momento que las instituciones en el país se han fortalecido, esto es como contradictorio. Usted plantearse que nosotros podríamos retroceder a llegar a una sociedad de un partido único. No, a veces resulta de alguna manera como medio chantajista. Sí. O sea, usar la figura de partido único. Porque son personas que obviamente tienen que haber leído cuáles son las principales teorías. Y aquí no hay indicadores de partido único, ni desde el número, ni en términos cuantitativos, o sea, los indicadores que predominan en Latinoamérica, ni en términos cualitativos. Podría hablarse de que, dado la situación del PRD, el PLD podría encaminarse a una situación de predominio, que es lo que ha dicho el mismo presidente Fernández, o sea, que quiere gobernar hasta el 44, pero eso no necesariamente no coincide con la democracia, porque si no, el pueblo tiene libertad de elegir. Lo que domina el planteamiento del presidente Fernández es incluso una cosa que está demostrada, y es que cuando un partido político tiene un proyecto de nación, ese partido se instituye en la fuerza motora del desarrollo económico y social e institucional, y por eso se le ve como hegemónico, pero viene siendo el partido que conduce el proceso y al que el pueblo le cae atrás de manera natural. Entonces, por eso no quiere decir que sea un partido único. Son elecciones abiertas. Ahora, ¿cuál es la función trascendental de la oposición? ¿Por qué necesita una oposición? Se necesita una oposición porque la oposición comunica al gobierno. O sea, la mejor forma de enterarse que tiene un gobierno es la oposición. Así es. O sea, lo que la prensa puede escapársele, o lo que ponen en la agenda mediática son los partidos. Van a una comunidad y hacen que se entere el partido. Omar, qué importante ha sido este conversatorio. Sin embargo, quisiéramos dejarte una tarea y ojalá que en algún momento, fruto de alguna investigación, se pueda terminar esto. No hay tiempo para analizarlo. Se nos agotó el tiempo. ¿Por qué la sociedad dominicana necesita una auténtica sociedad civil que sea representativa exactamente de los sectores sociales que no son representados en los instrumentos fácticos de la nación, como son los partidos, como son las Fuerzas Armadas, las iglesias, los grupos económicos? ¿Qué es lo que se intenta con las sociedades civiles que existen en otras partes? Aquí evidentemente no la tenemos, pero yo creo que el tema debe ser analizado, buscar la causa por la cual eso es así, esa distorsión la sociedad civil es un experimento reciente de la sociedad dominicana. ¿Por qué se produjo la distorsión? Yo creo que sería interesante lucubrar en eso. Recientemente estamos preparando un curso que se titulará Participación, Movilización, partidos y sociedad civil. Muy bien. Y además el efecto del corporativismo que ya se nota en la sociedad civil, que era un efecto que se veía venir por efecto de su parcialismo y de su ubicación social. Bien, muchas gracias. Que entren a la página gracias, Omar Alejandro Pérez Rubiera. www.opd.org.do. Miren ahí el título, ojalá que lo pongan en pantalla. El título del estudio está el estudio, la portada del estudio está completa y verán que ahí está todo el texto también. Ahí está todo el texto, hay muchos textos más, están todos los proyectos de ley de partidos, están todas las legislaciones de partidos de América Latina. Déjalo ahí.
Entonces, esta es nuestra página. El título que hemos venido a tratar, el texto es Leyes de partidos en 46 democracias del mundo, una perspectiva comparada para el debate dominicano. Lo importante de este tipo de trabajo es que, como dice Nolen, quien solo conoce su país no lo conoce. A veces se habla de un sinnúmero de cosas. Eso sí es verdad. Por ignorancia. Omar Francisco, muchas gracias. Muy bien, Pero gracias. ya está Lalo ahí, le hemos cogido unos minutos, parece que era necesario. Pasemos directamente a Lalo. No pongan publicidad porque Lalo entonces se va a hay que perder. ponerla porque Se va a perder, Lalo. No, ayer lo hicieron porque era un asunto era martes de la economía. Y había una había una cosita anuncio. ahí. Ah, muy bien. Pero ahora sí pueden pasar directo donde Lalo. Lalo.